Les había dicho, íbamos a hablar de algo muy importante para las organizaciones de sociedad civil, por eso está en comunicación con nosotros el secretario de Gobierno de la provincia de Río Negro, Agustín Ríos, a quien ya le doy la bienvenida. Le digo buenas noches, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo para todos y todas. Muy bien, entusiasmados sobre todo las organizaciones sociales queriendo conocer sobre este plan que han presentado hoy, ¿no es cierto? Para un sector que se las ha visto complicados también con la pandemia. Así es, hace instantes, junto al ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, y el inspector general de Personas Jurídicas, Félix San Martín, presentamos un plan de fortalecimiento institucional que en realidad está compuesto por un paquete de medidas, ¿sí?, destinado a acompañar a estas entidades civiles, las conocidas asociaciones civiles y fundaciones, que durante este contexto de pandemia obviamente han sufrido una merma en su funcionamiento. La mayoría del tiempo del año pasado ha estado imposibilitado el tema de las reuniones, los encuentros sociales, y consecuentemente no han podido realizar sus asambleas en forma habitual, sin perjuicio que hubo medidas destinadas a permitir las asambleas virtuales. Lo cierto es que bueno, no todas han podido complementar con esta metodología virtual, y consecuentemente hemos decidido lanzar determinadas medidas administrativas, ¿sí?, de favorecimiento y de acercamiento en relación a la apertura de una nueva delegación en el Valle Medio, un cronograma de visitas en el territorio para acercar las inspecciones regionales a cada uno de los municipios donde no cuentan con una atención permanente. Y bueno, después medidas administrativas relacionadas a diferenciación de categorías de las asociaciones civiles, trámites digitales para permitir una constitución de una entidad civil en menor plazo. Así que bueno, muy contentos, muy expectantes con todo esto, con este paquete de medidas, y bueno, y a la espera que las entidades se sumen. Va a haber un programa de regularización, ¿sí?, de acompañamiento por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas, que de algún sentido se va a correr de su lugar de órgano de contralor y va a acompañar, ¿sí?, en este esquema de regularización. Así que bueno, muy contentos porque además las entidades civiles cumplen un rol fundamental en la sociedad, ¿no? Determinados tienen distintos objetos, ¿no?, culturales, deportivos, de asistencia. Entonces, bueno, nos enorgullece poder acompañarnos, estar cerca. Y bueno, muy contentos. De alguna manera han escuchado, parece, el clamor de las organizaciones, porque incluso hay una campaña nacional de reglas claras para las organizaciones sociales y esto viene a dar respuesta a todo eso. ¿Habrá también en alguna instancia de capacitación, aportes económicos? ¿Está previsto esto también dentro del plan? Sí, en realidad esto es un esquema de capacitación, ¿sí?, sobre todo, como te decía, no hay puntualmente una cuestión de aportes en cuanto a dinero. Se complementa esto con una serie de medidas que anteriormente, por ejemplo, la Secretaría de Deporte ha determinado una ayuda económica a los clubes, a las entidades deportivas, pero en este caso del Ministerio de Gobierno y Comunidad, y con el acompañamiento obviamente de la Inspección General de Personas Jurídicas, nos propusimos hacer una campaña de asesoramiento, capacitación y regularización, porque una cosa lleva a la otra, ¿sí? Claro. En el sentido de que para obtener un aporte o para interactuar con distintos actores del Estado, Estado provincial, nacional, municipal, universidades y demás, una entidad civil tiene que tener sus papeles al día, ¿sí? Para tener sus papeles al día, obviamente tienen que celebrar sus asambleas, tienen que presentar sus balances, tienen que convocar, poner en conocimiento toda su situación financiera, económica, en memoria de actividades con los socios. Y el año pasado la realidad es que, conforme a la estadística de la inspección, se han celebrado muy pocas asambleas. Entonces, muchas de estas entidades civiles no están en situación regular, Claro, como comúnmente se denomina. Entonces, bueno, la idea era, sin perjuicio de que el día de mañana continuar con un programa de acompañamiento financiero, colaborar con un esquema distinto de capacitación, regularización, acompañamiento, para que puedan estar al día y para que además sepan cómo interactuar, ¿no?, con estos trámites administrativos.
Es muy importante esto porque no solamente para recibir aportes del Estado, sino también de empresas privadas, ¿no es cierto?, cuando son donaciones o incluso trámites bancarios. Es importante que todo esté en regla. ¿Esto empieza a funcionar desde cuándo? ¿Ya mañana? El lunes. El lunes ya va a Bien. estar habilitada en la página oficial de la inspección de personas jurídicas un enlace mediante el cual se van a poder inscribir. Ujú. Obviamente está destinada a aquellas entidades que se encuentran en situación irregular, sobre todo en la parte de regularización, que tengan ingresos inferiores a una nueva categoría, que también es importante recalcar lo que se estableció. Hoy las entidades civiles, hasta hace un tiempito, eran todas iguales, iguales en el sentido de se le exigía lo mismo a un comedor que a una asociación de bomberos voluntarios, Claro. que a una cámara empresarial, que a una federación. Bueno, hoy también, desde la Inspección General de Personas Jurídicas, decidimos clasificar las entidades, ¿no? En una primera, segunda y tercera categoría. Y en base a su realidad, la exigencia de documentación. No, tenemos que salir un poco del esquema de exigirle un balance contable intervenido por el Consejo de Ciencias Económicas a un merendero. Claro. ¿Sí? Eso sí se lo podemos plantear a una federación que tiene obviamente otros ingresos, otros recursos, otra asistencia, y que provocaba que el merendero, obviamente, al contratar un contador o solicitar la intervención de un consejo de ciencia económica o pagar un sellado, tenga que erogar cierto dinero que no estaba dentro de sus ingresos anuales. Seguro. Entonces mantenía una irregularidad en el tiempo que, bueno, era cambiar un poco el esquema en la cabeza y encontrarnos con la realidad de las instituciones. Bienvenido sea entonces. Ríos, muchas gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buenas noches. No, por favor, un saludo a todos, que tengan buenas noches.